muy grave para la República. La presidenta tiene que entender que la escuela también es una institución y nunca el reclamo se puede expresar cerrando instituciones. ¿Filmus? No, yo creo que hay dos cuestiones distintas. Lo que nos ocupa a nosotros fundamentalmente es el tema de la ciudad de Buenos Aires, el estado de las escuelas y qué es lo que ha ocurrido. Y en ese sentido, la decisión de la toma o no la toman los jóvenes, los estudiantes secundarios, que realmente lo que ven es una realidad de injusticia, que probablemente tenga una tradición o tenga una trayectoria anterior seguramente a la llegada de Esteban como ministro de Educación, porque hay que pensar que Esteban es el tercer ministro de Educación que tiene el gobierno de Macri. El primero se fue Mariano Nardozzi por el caso de las escuchas, Pose duró muy poco y se tiene que hacer cargo Bullrich de un ministerio que realmente, cuando uno escucha lo que dicen los chicos y va a las cifras concretas, es así. Yo digo, no voy a tomar solamente el tema de este año que le corresponde a Bullrich, pero en el año 2008 el presupuesto para obras era 144 millones de pesos. Lo que reconoce al final del año haber gastado el gobierno de la ciudad es 99 millones. En el 2009 era 273 millones y reconoce haber gastado la mitad, 137 millones. Este es el presupuesto oficial que entrega el gobierno. Sobre este año ha gastado en la mitad de año, que tendría que haber gastado el 50%, el 7,5%. Si yo sumo los primeros 2 años lo que no se gastó, hubiéramos resuelto todos los temas de los colegios. Son 171 millones de pesos y sobre eso se revelan los chicos, porque estamos en la etapa en donde hay recaudación récord en la ciudad de Buenos Aires. Hay recursos para hacerlo, a tal punto que después también, aparte del presupuesto, se decidió vender, y por unanimidad, prácticamente, el terreno de Catalinas para entregarlo a educación, y como a través de los bonos tangos tampoco cumplió Macri con el tema de los subtes, se decidió que ya que no se va a gastar la plata en subtes porque no se está cumpliendo el tema de los subtes, también ponerla en educación. Y son recursos que no se usaron. ¿Es así, Bullrich? Mire, yo, digamos, como dice el senador Filmus, estos son números, ¿no? Entonces acá tenemos la evolución de los números desde el 2003 a la fecha. Esto es nominal, obviamente, pero si uno toma los 2 años y medio, sin contar lo que vamos a ejecutar hasta fin de año, porque esto lo superaría, en los 4 años del 2003 al 2007 se invirtió un 50% menos de lo que se invirtió en los 2 años y medio del gobierno de Mauricio Macri. Estos números dependen de la inflación. Si tomamos la de Moreno, obviamente la diferencia se mantiene, pero pongamos que en 2 años y medio ya hemos invertido lo mismo que se invirtió en los 4 años anteriores. No solamente eso, sino que hubo un debate que nació en el año 2000, cuando Daniel Filmus era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, antes de ser ministro de Educación Nacional. Hubo un accidente en el colegio Mariano Moreno, y en ese momento la declaración del director de infraestructura del gobierno de la ciudad decía que el 90% de los edificios necesitaban una intervención en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue en el año 2000. Año 2007 se debate en la legislatura porteña la ley de emergencia educativa, de infraestructura educativa, noviembre del 2007, antes de que llegara Mauricio Macri a la jefatura de gobierno. En ese momento, el arco completo político de la Ciudad de Buenos Aires reconoció entre un 65 y un 75% de escuelas con problemas. Hoy, los sindicatos, que claramente no son muy afines al macrismo, en su gran mayoría, reconocen que son menos de 100 escuelas, o sea, menos del 15%. Hemos hecho más de 1000 obras en lo que ha ido de estos 2 años y medio y hemos presentado un plan de 602 obras que involucran a 430 escuelas. ¿De qué se compone este plan? Gas en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegamos había 300 escuelas sin calefacción, o porque no tenían gas o porque el gas no estaba habilitado. Electricidad. Estamos encontrando cables de tela. Los cables de tela se dejaron de usar en la construcción hace 30 años, con lo cual la infraestructura eléctrica hace mucho tiempo que no se tocaba. ¿Por qué estamos haciendo la revisión eléctrica? Porque estamos comprando 190.000 computadoras para todos los chicos de las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires y además, siguiendo el Plan de Nación, estamos incorporando las computadoras del Plan Nacional. La infraestructura eléctrica tiene que mantener eso. ¿Pero usted quiere decir entonces que las gestiones anteriores no hicieron nada en educación? Han hecho muy poco, claramente. A ver, Gustavo, lo reconoció el arco político completo. Dijo entre el 65 y el 75% cuando llegó Mauricio Macri al gobierno tenía problemas. Bueno, hay dos cuestiones distintas. A mí me tocó ser ministro de Educación de la Nación del 2003 al 2007. Votamos una ley que votó como diputado en aquel momento el diputado Bullrich, que aumentó el presupuesto educativo del 3.7 al 6% del PBI por primera vez en la historia. Así que la inversión que se está haciendo a nivel educativo es la inversión más alta que la Nación ha hecho en toda la historia y lo que ha permitido construir 700
800 escuelas, ahora con las escuelas del Bicentenario. Ahora, lo que dice Burch probablemente sea cierto, probablemente en gestiones anteriores no se haya gastado todo lo que se podía gastar. En la parte que me toca a mí, lo quiero aclarar porque yo fui ministro del 2000 al 2003. Correcto. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el país? La Ciudad de Buenos Aires fue el único lugar donde hubo 180 días de clase, justamente porque no pagamos con bonos. A mí me tocó asumir en mayo del 2003 ir a Entre Ríos, todavía no habían empezado las clases en 7 provincias. 7 provincias que no habían empezado las clases. Entonces, la plata que había en la ciudad probablemente se haya puesto poco en obras y se haya puesto mucho más en comida, en becas y en las cosas para los chicos que están en la escuela. Eso puede ser que sea así. Ahora yo quiero, ya que se plantea, preguntarle, y que esto no es responsabilidad de él, insisto, él acaba de asumir hace pocos meses como ministro. ¿Cuántas escuelas inauguró Macri, que prometió 30 en estos 3 años casi de gestión? 6 escuelas, Daniel. 6 escuelas. Y tenemos programados con los fondos de los terrenos de retiro, que lamentablemente a la ciudad le significaron durante mucho tiempo, un activo absolutamente improductivo. Vamos a construir 20 escuelas más. O sea, vamos a terminar la gestión con 26 escuelas. Perdón, ¿cómo van a construir? Si empiezan a construir ahora no las van a terminar. Pero prometió Macri 30 solo en la escuela sur, en la zona sur, y como los subtes, como las viviendas, como los barrios carenciados, no ha hecho absolutamente nada en ninguna de las cuestiones. Por eso estamos pasando la plata de los subtes acá. Pero quiero decir, simplemente para hacer un poquito de historia, que supongamos que lo de las 6 sea verdad, y supongamos que van a ser más. Yo tengo acá las estadísticas, cualquiera puede entrar ahora a la página web de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que se hizo en la gestión del 2000 al 2003. 21 escuelas iniciales, 4 escuelas primarias y 15 escuelas medias. Esto es lo que está hoy en la página web, dicho esto por el gobierno de la ciudad. Entonces, lo que sí, si en esta época es la época de mayor, lo estoy hablando, es la época de mayor recaudación, se hicieron solo 6 escuelas, tienen razón los chicos. Y quiero decir una cuestión más, porque antes de venir acá, pregunté qué pasa con la plata de Nación que le está transfiriendo la ciudad. Hay un problema de ineficiencia, Esteban, y que realmente es serio y no es solamente en educación. Quiero decir, yo pregunté cuánto se transfirió en infraestructura y equipamiento de la Nación para que la ciudad utilice. Se transfirió este año 1.900.000. Pero van a la cuenta, y en la cuenta donde se transfirieron 1.900.000 hay 5.100.000 hoy, desde hoy a las 4 de la tarde. Lo que quiere decir que no se gastó lo de este año, pero tampoco se gastó lo de los 2 años anteriores. Y cuando pregunto por inversión y desarrollo en formación tecnológica, es decir, para las escuelas técnicas, se transfirió este año 9.300.000. Pero en la cuenta hay 16 millones, tampoco se gastó lo del año pasado. Y si voy a capacitación docente, que es un tema, como todos sabemos, fundamental, este año se transfirieron 330.000 pesos de Nación a la ciudad y hay en la cuenta 1.235.000. No se gastó nada de los 2 años anteriores. Perdón, aclará bien porque me parece muy importante esto. Hubo cortocircuitos con Nación en los 2 primeros años, pero como estás viendo, se está ejecutando a rajatabla todo lo que tenemos en Nación, porque son 4 escuelas nuevas que ya estamos ejecutando y la culminación de 2 escuelas más, que no están sumadas a las 26. Sumado todo eso, estamos en 32 escuelas en los 4 años. Pero los cortocircuitos los 2 años anteriores hizo que todo el país esté construyendo escuelas nacionales y que la ciudad no le mandara ni un proyecto. Y es verdad que hay 4, pero la capacidad de Nación para construir en la ciudad es 9. Ahora, usted lo que plantea que es una ineficiencia del gobierno de Macri. No es ineficiencia, porque en algunas otras áreas es bastante eficiente. Por ejemplo, este es el gasto en publicidad del gobierno de Macri. Tenía presupuestado 107 millones a principio de año y ya gastó 84. Quiere decir que en las áreas en que se propone gastar, gasta mucho más. En obras, por ejemplo, gastó mucho en cultura, porque hizo el Colón. Es decir, que en algunas áreas donde se propone gastar, es gasta. ineficiente. Ahora, perdón, lo que quiero decir es que en la escuela pública no gasta, porque a Macri no le preocupa la escuela pública, porque no le preocupa nada público, porque la preocupación de él tiene que ver con otras cosas que, como sabemos, terminaron, entre otra cuestión, pidiéndole a las directores de las escuelas que le manden a la policía los nombres de los chicos que están tomando las escuelas. Bueno, de Macri este es el discurso. Lamentablemente, lo que Daniel evita, me gustaría hacer el mismo análisis de ejecución respecto a la publicidad oficial nacional. Yo creo que acá se está tratando de montar este discurso respecto a que la escuela pública es propiedad del progresismo. Repito, y el mismo senador lo ha reconocido, los números dicen otra cosa. Se está invirtiendo. Tenemos problemas con las escuelas que se construyeron durante, por ejemplo, la gestión del ministro Filmus, el ex ministro Filmus de la ciudad. Hubo una escuela que se inauguró en la zona de Lugano, el ministro lo recordará, al año de haberse inaugurado, ya se le cayó el techo.